La siguiente etapa es el INE revisa durante 48 horas los documentos y después envía los documentos a la Ciudad de México y el 29 de diciembre el INE expide la constancia de registro. Prácticamente la Junta Distrital 10 es una oficina que revisa los documentos pero no otorga el registro. El registro lo otorgan en la Ciudad de México el día 29. ¿Y qué sigue después de esto? Del 30 de diciembre al 27 de febrero se pueden publicitar todos los eventos que tengan los candidatos ciudadanos para recolectar 5,490 firmas que se necesitan en Jalapa al corte del 31 de agosto de 2014, de acuerdo al padrón. Y se tiene hasta el día 10 de marzo para registrar las firmas. Son prácticamente 70 días exactamente, que es un muy buen tiempo para poder recolectar estas firmas. Estaríamos hablando que serían un promedio de 80 firmas diarias si uno se pone a trabajar de manera sistemática. Después que viene se abre un periodo nuevamente donde el INE revisa el número de firmas y sobre todo el registro se da hasta la tercera semana de marzo. Se tiene que entregar una plataforma electoral como un partido político, cuál es el ideario, cuál es tu propuesta, porque aquí hay que ser muy claro, no solamente es un asunto de voluntad o de capricho de que quiero ser candidato, sino se tiene que hacer una definición política de por qué se quiere ser candidato. Yo creo que lamentablemente el PRI sería el único partido político que puede jugar artificialmente con las candidaturas independientes, pervertir y corromper esta figura, como ya lo vimos en la consulta popular, el trabajo sucio que hizo el PAN y que hizo el PRI, que al final en el primer ensayo pudrieron ese ejercicio. Y hoy las candidaturas ciudadanas deben ser un canal para que reduzca la violencia social que hay en el país ante el colapso de los partidos políticos. El sistema de partidos se ha caído y el único proceso de oxigenación política son las candidaturas independientes. Lamentablemente, déjenme mostrarles, el martes tuve que asistir a la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, con Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, donde le expusimos todos y cada uno de los problemas que se tiene para poder registrarse. Una asociación civil que en mi caso, la asociación civil, tardamos 9 días para que nos dieran el RFC. Después viene la cuenta bancaria y pues expusimos que el error del INE fue hacer una convocatoria que no contemplara claramente los tiempos de duración, el objeto social de la asociación civil y sobre todo las atribuciones del representante legal. Esto llegó a retrasos, pues imagínense, de casi 2 semanas para que se pudieran entregar la documentación. Yo hice un primer oficio el 24 de noviembre preguntando todas estas dudas y me da mucho gusto que después de esta queja y esta recomendación abrieran un módulo del SAT a partir de hoy y hasta el día 25 en las oficinas de la Junta Distrital Electoral aquí en Ávila Camacho. Eso fue gracias a la gestión que hicimos el martes. Hablamos con varios consejeros ciudadanos exponiendo el tema y por supuesto la sensibilidad. Quiero decir que la Junta Distrital 10 y obviamente con el propio Antonio Manjarres han tenido una disposición
para poder facilitar el trabajo, pero son decisiones tomadas en el Distrito Federal, en el Consejo General, y que es una figura nueva. Yo podría justificar esto porque es una primera ocasión, pero lo que yo, a la pregunta de Claudia, lo que yo diría, ¿qué viene después? Pues demostrarle a los ciudadanos, primero, que podemos hacer política sin los partidos políticos, y segundo, que es prepararnos para una candidatura ciudadana a la gubernatura el próximo año, y el 2016, y Congreso local. Se necesitarán 102,000 firmas para el candidato a gobernador que se pueda registrar en Veracruz, y el ejercicio que estamos haciendo, lamentablemente muchos de los candidatos que teníamos por todos estos trámites se quedaron en el camino, y además por indefinición política de cada uno de los distritos. Registraremos en Poza Rica candidato ciudadano, en Jalapa Rural vamos a registrar candidato ciudadano, y lamentablemente se nos quedaron en el camino Coatepec, San Andrés Tuxtla y Zongolica, por motivos de ellos que se retrasaron en todos estos documentos. Pasado mañana es 24, entonces la fecha límite para entregar documentación es el próximo viernes 26 de diciembre, y creo que ha sido una experiencia muy interesante. Nosotros fuimos a apelar para que cualquier ciudadano pudiera ser candidato con este oficio. Es un poco lo que vimos, la sensibilidad del INE al poner un módulo de examen. Creo que esto es lo más importante dentro de estas gestiones, pero hasta que no nos enfrentamos a una dificultad mayor, no pudimos acceder y sobre todo resolver esa situación. Entonces, ¿cuándo es les van a avisar el 29? El 29, el Instituto Nacional Electoral, el 29 de diciembre dirán quién quedó registrado y quién no quedó registrado. Para diputados federales. Solo es para diputados federales. Veracruz todavía no contempla las candidaturas ciudadanas, apenas tiene una reforma para la gubernatura de 2 años, y se necesita el anterior reforma al Código Electoral local. No se contemplaron las candidaturas ciudadanas, entonces creo que ahí tendrá que ser un ejercicio en Congreso, ya que tienen una mayoría mecánica roja, azul, verde. Ya es un Congreso de la desvergüenza, pero estaremos muy pendientes en el caso de las candidaturas ciudadanas. Tiene 48 horas para poder fallar, bueno, no falla, te dice si te faltó algún documento o no, y de ahí lo mandan a México, y hasta el 29 de diciembre el INE dice quién quedó registrado. No, es como una especie de oficina de trámite nada más, la vocalía distrital 10, y envían esa documentación a la Ciudad de México. Es como una instancia revisora, diría yo, de documentación, y ellos, si observan alguna falla, la hacen saber en 48 horas y envían esa documentación al INE nacional. Déjame comentarte que el martes estuvimos en la Ciudad de México, donde le expusimos a Edmundo Jacobi, cuáles son los problemas. Yo tardé 9 días para que el SAT me diera el RFC, por ejemplo. Entonces, tenía errores graves el modelo único de estatutos. Yo pregunté desde el 24 de noviembre, la convocatoria salió el 21, el 24, 3 temas. ¿Cuánto tiempo dura una asociación civil como esta? Porque por ley duran 99 años, esta solamente dura el proceso electoral. Segundo, el objeto. Cualquier asociación civil se tiene que sujetar a la Ley General de Organizaciones de la Sociedad Civil, esta no. Y la más difícil que fue para nosotros es que no establecían cuáles eran las atribuciones del representante legal, y eso significa que te den el registro federal de contribuyentes y que puedas aperturar una cuenta a nombre de quien te dan poderes económicos. ¿Hablaste del porcentaje del 50% de la no. que hizo el candidato compartido? Sí, son 2 fases. La primera fase es del 21 de noviembre al 26 de diciembre. Ahí tenías que entregar un formato donde te inscribes,
el acta constitutiva, el RFC, la cuenta bancaria y la fotocopia de tu credencial de elector. ¿Cuál es el mayor problema aquí? Que tiene que coincidir tu acta constitutiva, o sea, no cualquier asociación civil puede participar, es un modelo único de estatutos. ¿Coincide tu nombre como candidato con tu asociación civil? No, pero como el INE presentó un modelo único de estatutos, tienes que sujetarte a esos 21 artículos. Si no te sujetas a esos 21 artículos, si tú piensas que porque tienes una asociación civil puedes participar, te desecha la candidatura, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte, digamos, administrativa. La parte administrativa que tienes hasta el 26 para presentar esos documentos. El SAT a partir de hoy va a tener un módulo en Ávila Camacho, en las oficinas centrales del INE, para que le puedan ayudar a todos los candidatos que aspiren a ser candidatos independientes, que fue gracias a la gestión que hicimos el martes y hablar con varios consejeros ciudadanos. Podemos, Ciudadanos Democráticos. Esto permitiría más candidatos como entendido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a presentar en Poza Rica y en Jalapa Rural. Tres candidatos. No se pudo, en Azongolica se nos cayó, Coatepec se nos cayó y amigo, por eso que te estoy diciendo, primero los trámites estuvieron muy rígidos y el trabajo de los notarios, porque además te hacen el acta pero la tienen que registrar ante el registro público de la propiedad. Entonces, el registro público de la propiedad en Veracruz, pero déjate el pago, solamente trabajan mediodía a partir del 1 de diciembre. Entonces eso reduce mucho el trámite, que además del trámite nuestro debe haber muchísimos más trámites, ¿no? Bien, la parte política, ¿quién será tu candidato o el candidato de la base? Martín Vizcarra. ¿Quién es? Él es un ambientalista, él es una candidatura ciudadana. Él no ha militado en ningún partido político, él es un jubilado de Pemex, quiero hacer esto con mucho énfasis. La primera fase de la candidatura ciudadana, que es de noviembre a marzo, se paga con recursos propios. Esto creo que es lo más importante para que quede registrado, y el tope de campaña es de 122,000 pesos, la mitad del tope de campaña que va a tener un candidato de pre-campaña de cualquier partido político. No, son 224,000 pesos para un partido político y 122,000 para el candidato independiente, ¿no? Ahora, Jalapa Rural es Artemio Rosado. Él es un operador político que tuvo el PAN. Él es del Landero y Cos, es del distrito, pero fue candidato en 2010, alcalde, pierde, hoy es el candidato. Ya la ventaja es que tienes más experiencia. Lleva de suplente a Pedro Villagrán Herrera, ahí ya tenemos la fórmula. Pedro Villagrán fue el promotor del Partido Concertación Mexicana, fue el presidente de ese comité promotor que no llegan a obtener el registro. Es un político joven también con mucha experiencia. Ahí vamos a mandar a dos operadores políticos fundamentalmente, porque déjame comentarles que el distrito de Jalapa Rural, el 45% de la votación está en la ciudad de Jalapa. Entonces son 19 municipios, pero casi podemos decir que Jalapa concentraría, hasta definiría el triunfo, diría yo, en ese sentido. Y Adolfo Mota es un candidato débil, en el sentido de que tiene más enemigos que amigos, Adolfo Mota, y en política eso es lo que cuenta. ¿Cuántas firmas necesitas? No, esa es la segunda fase. La segunda fase viene del 30 de diciembre al 10 de marzo. Se tienen que reunir en Jalapa 5,490 firmas para el distrito urbano de Jalapa al corte del 31 de agosto de 2014. Es un promedio de 80 firmas diarias, son 70 días.
con el trabajo, con la experiencia. Es una campaña totalmente distinta, es, diría yo, micropolítico, seccional, y no estás como en los partidos políticos. A mí me tocó participar, como ustedes saben, en el PAN dos ocasiones, 2010 y 2013, y no pude meter un solo representante electoral. O sea, el arreglo mafioso que tiene, que te impide, nada más eras candidato, ¿no? Me dieron 65,000 pesos de prerrogativa en 2010 y 100,000 pesos en 2013, ¿no? Por ejemplo, menos que una